Estamos con Rogelio Frigerio, que a tu abuelo le decían el tapir. ¿A vos cómo te dicen? ¿También como un animalito o no? El tapircito. ¿El tapircito? No. No, Nada que ver con eso. Todavía nada. Todavía nada. Rogelio, toda esta semana, y sobre todo porque el miércoles o pasado mañana va a hablar Kicillof en el Congreso, nos va a explicar que es una herramienta fundamental el presupuesto, y ya la impresión que uno tiene es que el presupuesto es como una gran ficción para la gilada, como diría Jaureche. ¿Es así o me equivoco? Sí, el presupuesto ya hace rato, hace varios años, dejó de ser la ley de leyes, la ley más importante, la ley a partir de la cual uno puede de alguna manera entender un gobierno, ¿no? ¿Qué prioridades da? ¿Para dónde? ¿Para qué camino quiere agarrar? Este presupuesto está siempre, desde hace muchos años, fundado en bases irreales, ¿no? Bueno, este es inflación de 11%, aumento de salarios de 13%, una locura. Una locura y un crecimiento sobreestimado también, un crecimiento para el año que viene de más de 4 puntos que difícilmente se alcance. O sea, porque no tiene arrastre. Hay un pequeño arrastre, pero tiene que cambiar una variable que el gobierno, la verdad que no puede mover, que es la inversión. La inversión viene cayendo desde hace varios trimestres y uno podría decir que este año vamos a crecer un poco y quizá el año que viene un poquito más, en función del contexto internacional. El mundo sigue ayudando a la Argentina de una manera increíble, a través de la soja, a través ahora de la recuperación de Brasil, y es eso básicamente lo que explica la sobrevida de este modelo. Ahora, escúchame, este modelo se caracteriza por haber tomado los fondos de las AFJP, por haber nacionalizado a medias o como sea Aerolíneas Argentinas, lo mismo que YPF. Ahora, la tasa de crecimiento del país se va a dar no por YPF, ni por Aerolínea, ni por las AFJP, se da por la soja, digamos por lo primario casi, que es la soja, y en alguna medida por una industria subsidiada como la de la automotriz. Vinculada a Brasil. Pero lo que uno puede decir es que el mundo, que para la Argentina básicamente se reduce a la soja y a Brasil, le pone un piso al crecimiento. Es decir, la Argentina no puede no crecer con este contexto internacional. Sería chocar la calecita no crecer. Eso es, el mundo le da un piso y nosotros, el modelo, las inconsistencias del modelo le pone un techo que es cada vez más bajo y va a seguir siendo cada vez más bajo. La Argentina se tiene que olvidar de crecer a tasas chinas, por más que el mundo juegue quizá mejor que cuando la Argentina crecía a tasas chinas. Está bien que vos estás en otro partido, pero ¿no es exactamente lo contrario de todo lo que dice el gobierno? Bueno, si este es el gobierno que dice que se puede comer por 6 pesos, digo, hay que ser muy crédulo para creerle a este gobierno. Me gustó una frase de Tomás Abraham, que si en la Argentina fuera cierto lo del INDEC, habría menos pobres que en Suiza. Y probablemente, sí. Menos pobres, una distribución del ingreso razonable. La Argentina no ha podido mejorar la situación social de antes de la crisis del 2001, después de casi una década de crecimiento a tasas chinas. Y la equidad social, la relación entre los que más ganan y los que menos ganan, es peor que antes de la crisis del 2001. Evidentemente, hemos dejado pasar un tren de sentar las bases del desarrollo económico con la inclusión social, un tren que sí agarraron otros países de la región, porque no hay que compararse con Grecia, con España, hay que compararse con los países que están al lado, Uruguay, Chile, Colombia, Perú. Hay dentro de ese presupuesto, medio ridículo en algunas cuestiones al margen de lo que diga Kicillof el próximo miércoles, un dato que me pareció interesante, digamos, como una suerte de purga que se trata de hacer la presidenta a sí misma, en el sentido de que dice que va a bajar el gasto casi a la mitad, del 28 al 16. Al 16%. Digamos, como intención me parece loable. Ahora, es medio raro, aparte, bajar el gasto en un año electoral, ¿no? Es raro para este modelo populista, digamos, que básicamente se caracteriza por estar mirando la próxima elección permanentemente y por gastar más en los años electorales. Cuando uno mira estos últimos 10 años, ve que el gasto público nunca bajó de los 25 o 30 puntos de crecimiento, pero en los años electorales siempre se dieron los picos de crecimiento del gasto y seguramente el año que viene no sea la excepción. Y para eso ya el presupuesto está preparado, porque cada vez más usamos al Banco Central como fuente de financiamiento, como
el frente fiscal está cada vez más deteriorado, la dependencia del Banco Central o del ANSES, esas dos cajas heterodoxas que tiene este gobierno, son cada vez más utilizadas. Ahora la gente dice, y siguen sacando plata del Banco Central o siguen sacando plata del ANSES. Y lo cierto es, ¿cuándo se acaba esa plata? Porque es como una bolsa a la cual meten la mano y pueden seguir sacando ¿hasta cuándo? Bueno, la contracara de la utilización del Banco Central como fuente de financiamiento es la inflación. Evidentemente, la inflación es lo que va a poner un límite a esa utilización de la maquinita de hacer pesos permanente que tiene este gobierno. Y ya lo estamos viendo, porque la inflación está este año más alta que la del año pasado, con un crecimiento menos de la mitad de lo que fue en el 2011. Evidentemente, la inflación ya tiene vida propia, es decir, vida independiente del contexto de crecimiento o no de la economía. Y eso se va a potenciar seguramente el año que viene. Las expectativas de inflación para el año que viene son mayores que las de este año. Es decir, vamos a rondar una inflación del 30%. Pero si Cristina, digamos, decide sincerarse, decide realmente reducir el gasto como lo plantea en el mismo presupuesto, decide inclusive hasta hacer algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario que le está diciendo que le va a aplicar sanciones inéditas en la historia de la economía a un país que miente como el INDEC. Si corrige todo eso, ¿no ves otro tipo de perspectiva o eso es como imposible? Yo creo que es imposible. Ya creo que este gobierno ha dado sobradas muestras de que la inflación es un tema que ha decidido no ver. Se ha valido de la inflación para recaudar y para motorizar el consumo, que es la principal herramienta de crecimiento que tiene este gobierno, independientemente de las consecuencias, de la forma en las cuales siempre fueron impulsando al consumo. Básicamente lo que nos estamos dando cuenta es de que la Argentina se perdió, o por lo menos está perdiendo el tren de la historia, porque este contexto internacional tan favorable era la oportunidad para asentar las bases del desarrollo, que tienen que ver con la inversión. Es decir, la Argentina se perdió la oportunidad de generar un boom de inversiones en este contexto tan especial en el cual vivimos y que probablemente se prorrogue un tiempo más, pero se lo está quemando, gastándose, exprimiéndose todo el jugo de la bonanza, no dejando nada para el año que viene o para el mes que viene. Y eso es lo preocupante que tiene este modelo. Al margen del hecho del modelo, al margen del presupuesto del año próximo, hay una suerte, digamos, de rumoreo, más que rumoreo, hechos evidentes, que tienen que ver con el presupuesto de este año, que es con la cuestión esta del pago del cupón del PBI. ¿Me podés explicar? Porque algunos entienden que hay como un negocio doloso detrás de esto, y otros como una picardía del gobierno para el futuro. Para que la gente lo entienda medianamente, estamos hablando del cupón del bono del PBI, que paga de acuerdo a cómo crece la Argentina, que eso fue muy buen negocio hasta este año. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Por qué puede ser un mal negocio a fin de este año? Bueno, el cupón del PBI forma parte de la reestructuración de la deuda de la Argentina. Eso está claro. Entonces, en su momento se decidió atar el pago al crecimiento y hasta ahora se viene cumpliendo. Digo, cada vez que la Argentina crece, pasa el umbral de 3,26. Ahí estamos en el punto. Este año parecía que no se iba a pagar, porque es muy difícil que la Argentina crezca más de 3,26% este año, como viene el primer semestre, que viene muy mal. Pero algunos dicen que casi ficcionalmente se va a hacer pasar ese número de 3,26. Bueno, el presupuesto muestra ya que el gobierno, por lo menos en la teoría, dice que la Argentina este año va a crecer casi al 3,5%. Con lo cual paga entonces los intereses de la deuda. Con lo cual anuncia que probablemente se pague, pero ese número se revisa después con los números definitivos del año, porque vos fíjate pero son 2.500 millones de dólares, por lo menos. Sí, que más de 3.000 millones de dólares. Entonces, lo que estamos viendo es que ese número del presupuesto de hoy puede modificarse, como se ha venido modificando invariablemente todos los años, en el primer trimestre del 2013. Sí, pero si no se modifica, de acuerdo a los números del INDEC, de pronto hay un montón de gente que va a cobrar una cifra interesante. Si no se modifica, se paga. Y si se modifica, también hay un negocio, porque hay muchos que están vendiendo o que pueden llegar a vender los bonos como si se pagaran, a pesar de que después no se terminan pagando.
Ahora, en el medio de todo esto, y sin que uno sea un experto en el tema financiero, hace 6, 8 meses, cuando la Argentina salió a recomprar algunos títulos que no eran precisamente los de PBI, quizá le hubiera convenido comprar los del PBI, no recomprar discount. Sí, creo que la política financiera del gobierno es inentendible, digo, la verdad que no hace... No, yo quiero saber si hay eventualmente un negocio que uno se lo perdió. Y probablemente, es difícil de probar, pero evidentemente en un país normal, en un país serio, hay instituciones que están todo el día regulando y controlando. Vos decís que en estas este cosas. tipo de cosas priva más la ignorancia que la picardía. No sé qué prefiero creer, la verdad que no sé qué prefiero creer. Acá evidentemente este gobierno tiene mucha mala praxis, pero tampoco son tan ingenuos, digo, como para perderse negocios. La verdad que, insisto, hay instituciones en los países serios que cuando se originan estas dudas, enseguida están viendo a ver quién vende, quién compra los bonos y prácticamente los persiguen para que no haya la posibilidad de que algunas personas utilicen información que otros, que el grueso del mercado no cuenta. Para que la gente entienda cuáles son, no digo las trampas, pero sí los recursos que están dentro de este proceso del presupuesto con el cual se beneficia exclusivamente el gobierno nacional y no el resto de las provincias. Y además el gobierno nacional tiene, digamos, una cantidad fenomenal de recursos para moverlos, repartirlos como le desea. Bueno, básicamente este presupuesto que se presentó ahora cristaliza el hecho que de cada 4 pesos que se recauda en la Argentina, 3 se quedan en el gobierno central y solamente 1 peso va a las provincias. Es decir, ese peso se divide en 24, porque hay 24 jurisdicciones subnacionales. Hay más del 75% de los recursos recaudados en la Argentina van hacia el gobierno central. Nunca en la historia de la Argentina hubo tanta concentración de poder económico y de poder político en el gobierno nacional en detrimento de las provincias. ¿Eso es lo que se dice federalismo puro o unitarismo? Eso es avallazamiento del federalismo, insisto, como nunca antes se vio en la Argentina. Y ha sido un proceso de estos últimos años que se acrecienta año a año. Cada vez más el gobierno concentra recursos en detrimento de las provincias que tienen cada vez más responsabilidades. Pero votan a favor. ¿Me dejás un minuto que tenemos que hacer un corte y seguimos con esto y lo de Macri que nos queda afuera? En un minuto los veo, por favor.